Muy bien, ya nos encontramos grabando. Día martes 14 de julio, a las 9 horas con 45 minutos, damos inicio a esta clase de ciencias naturales, clase número 7. Vamos a poner en pantalla completa nuestro material. ¿Listo? Les recuerdo una vez más, al ver este icono, ya saben qué es lo que significa, ¿no? Bien, el día de hoy nos toca el tema 2.2, que son las plantas sin semillas. Como dice en el libro, vamos a ver cuál es su clasificación de forma actual, ¿verdad? Para ello le voy a pedir a alguien que nos ayude aquí con la lectura, de manera rápida. Vamos a pedirle a Dylan Nazareno, que está aquí con la mano alzada. Dylan. Ya, profe. Plantas y semillas. El reino plantae se refiere al grupo de plantas terrestres, el cual debido a su gran diversidad se ha dividido en varios grupos de estudio para una mejor comprensión de sus elementos. Actualmente se pueden dividir en dos grandes grupos, plantas no vasculares y plantas vasculares. Muy bien, Dylan. Gracias por la lectura. Tenemos ahí entonces los dos grandes grupos de las plantas en general son las plantas vasculares y no vasculares. Por favor, mucha atención a esto, porque esta es la forma actual de clasificación. Nosotros aprendimos de otra forma, lo sé, pero yo creo que ya es tiempo de ir aprendiendo la forma actual, ¿verdad? Porque esto lo van a ver también en colegio. Recuerden que ustedes ya el próximo año ya entran al colegio y lo van a ver así. Entonces vamos a ver qué son estos, qué son plantas no vasculares y qué son plantas vasculares. Vamos a comenzar pues por la primera, que son las plantas no vasculares. Tenemos aquí, las plantas no vasculares fueron las primeras en evolucionar, como dice aquí, alrededor de 500 millones de años atrás. ¿Evolucionaron de dónde? De las algas marinas, algas acuáticas. ¿Evolucionaron por qué? Pues porque tenían la necesidad de encontrar nutrientes, les hacía escaso en el agua, pues, por lo tanto, un proceso de millones de años de evolución, hasta llegar a colonizar medios terrestres. Se llaman no vasculares porque justamente carecen de conductos internos o de vasos conductores. ¿Y para qué sirven estos vasos conductores? Pues básicamente para llevar el agua o los nutrientes a toda la planta. Este tipo de plantas no poseen, como vemos aquí, verdaderas raíces, tallos y hojas. Tienen estructuras que parecen similares, pero no cumplen con las mismas funciones, ¿sí? No tienen la función de la raíz, ni el tallo, ni de las hojas. Estas plantas absorben agua a través de sus tejidos y la mayoría se reproduce a través de esporas, al igual que los hongos. Estas plantas se clasifican en tres grupos, tres grandes grupos: las hepáticas, los antoceros y los musgos. Aquí en las imágenes podemos observar, estas son las hepáticas, estos los antoceros y estos son los musgos, que son los más conocidos. Vamos a ver cada una de ellas. Tenemos aquí las plantas hepáticas, los antoceros y los musgos. Vamos a pedirle a Mía que por favor nos ayude con la lectura de las hepáticas. Mía Jama. Hepáticas se llaman así por su forma parecida a un hígado. Son plantas pequeñas de aspecto irregular, viven en lugares húmedos, cubriendo rocas, árboles u otras superficies. No tienen flores ni semillas. Así es. Tenemos ahí entonces las plantas hepáticas. No poseen ni flores ni semillas. Se llaman hepáticas pues justamente por eso. En la antigüedad se creía que las plantas, según su forma, pues ayudaban a diversas dolencias del cuerpo que tuvieran esa forma. En el caso de las plantas hepáticas, se les puso así porque sus hojas, digamos hojas porque no son hojas realmente, tienen forma como de un hígado. Aquí no se nota mucho, pero si ustedes buscan imágenes, verán que sí tienen la forma más o menos como de un hígado. Y por lo tal, se creía que la infusión de estas plantas o la ingestión de estas plantas ayudaba a combatir las dolencias o enfermedades relacionadas a este órgano. Hoy en día, pues se sabe que esto no es así.
Sin embargo, se sigue utilizando el nombre porque permite distinguirlas de los otros grupos de plantas. Tenemos ahora a los antoceros, para lo cual le voy a pedir a Marco Yagual que nos ayude con la lectura. La de todas, la hepática, cartuncero y musgo. No, solo antoceros. Hepáticas ya leyó tu compañero. Solo antoceros. Es uno de los grupos más primitivos. Están distribuidas por todo el mundo, en zonas húmedas o cercanas al agua. Son alrededor de 200 especies. Son comunes en zonas cálidas y muy raras, en climas fríos. Ok, Marco, gracias. Tenemos ahí los antoceros, tenemos que son los grupos, uno de los grupos más primitivos de todo este grupo de plantas, y se distribuyen alrededor de todo el mundo en zonas muy húmedas o que están muy cerca del agua. Son comunes en zonas cálidas, como vemos aquí, pero también pueden estar en zonas frías. Sin embargo, esto es un acontecimiento bastante raro. Tienen forma como de hierba, al parecer, ¿verdad? No son hierbas, son parecidas, pero no lo son. Finalmente tenemos a los musgos, para lo cual le voy a pedir a Valentina que nos ayude con la lectura de los musgos. Musgos. Son muy abundantes y se pueden observar en cualquier lugar, como techos de las casas, rocas en el suelo y en lugares húmedos. Desempeñan un importante papel en la naturaleza. Retienen la humedad del suelo y evitan su degradación. Ok, Valentina, gracias. Tenemos ahí entonces los musgos, son los más conocidos. De hecho, los podemos observar no solamente en ambientes naturales como tales, sino también en ambientes urbanos. En épocas de lluvias, en nuestro país, específicamente en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, en las zonas húmedas comienza a crecer una especie de hierba de color verde, obviamente, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es el musgo, básicamente. Crecen en lugares húmedos. En cualquier lugar que esté húmedo, pues es posible que crezcan musgo. Suelen estar, por ejemplo, en las paredes, en las rocas, en el suelo, pues en el caso de los bosques, cubriendo troncos, cubriendo rocas, inclusive del tronco de árboles vivos, no solamente de troncos caídos, sino en árboles vivos. Y pues son muy importantes debido a que retienen bastante agua, por lo tanto evitan que el suelo se degrade, manteniendo sus propiedades. Ahora vamos a continuar con las plantas vasculares. Nos ayuda con la lectura Doménica Sánchez. Desde el inicio. Sí. Plantas vasculares, llamadas también traqueofitas, contienen en verdaderas raíces, tallo y hojas. Las plantas vasculares tienen vasos conductores por donde circulan el agua y, y los nutrientes. Estas plantas se adaptan para sobrevivir en diferentes ambientes. Las semillas se dispersan por el viento, algunas por el agua y otras lo hacen por medio de los animales. Se clasifican en licofitas y eufilofitas. Correcto, Doménica, gracias por la lectura. Tenemos ahí entonces las plantas vasculares como tales son aquellas que ya poseen vasos conductores. Pues que ya sabemos cuál es su función, ¿no? Deben transportar agua y los nutrientes. Son las plantas que se han extendido en la mayoría de los ambientes. Y aclarar algo, aquí dice que las semillas se dispersan por el viento, por el agua y otras por medio de animales. Es correcto. Pero de este grupo de plantas justamente hay una que no tiene semillas como tales, sino esporas. ¿Cuáles son?
justamente en las imágenes, aquí está, que son los helechos. Ellos se reproducen por esporas. Y entonces, ¿por qué pertenecen a este grupo de las plantas vasculares? Porque los helechos ya presentan una estructura de vasos conductores que les permite transportar el agua y los nutrientes. Es por eso que se los ha clasificado aquí. Antes se clasificaban los helechos y los musgos en un solo grupo, ¿verdad? Pero ya las investigaciones de los últimos años han demostrado que estas plantas son muy diferentes a los musgos porque estas sí ya poseen los vasos conductores, también de una raíz como tal, que les permite pues hacer otra función. Entonces, como vemos aquí, las vasculares se clasifican en licofitas y eufilofitas. ¿Cuáles son esos tipos de plantas? Vamos a verlos a continuación. Aquí tenemos a las licofitas, que nos dice que son plantas vasculares muy antiguas, muy primitivas. Actualmente hay cerca de 1200 especies de licofitas de varios linajes diferentes. Como pueden observar aquí, hay unas que son parecidas a los helechos, como esta de acá. Son parecidas, pero no son iguales. Observen la forma de la hoja. Esta es más delgada y en el helecho. Bueno, todo esto forma un conjunto que va desde la punta haciéndose más ancho, lo cual no sucede acá. Por otro lado, las eufilofitas han surgido aproximadamente hace 400 millones de años. Recuerden que el tema de esta unidad es plantas sin semillas. Dentro de las eufilofitas también se clasifican las espermatofitas, las cuales son las gimnospermas y angiospermas que nosotros ya conocemos, ¿verdad? También llamadas plantas fanerógamas. Pero como nuestro tema se llama plantas sin semillas, pues aquí no vamos a ver las espermatofitas, sino más bien las plantas que no tienen semillas. ¿Como cuáles? Dentro de las eufilofitas tenemos a dos grupos. Las monilofitas, que son los helechos, y las lignofitas, como la imagen que vemos aquí, que ya vamos a ver qué tipo de planta es. ¿Sí? Estamos viendo plantas sin semilla. Por esa razón no estamos viendo los otros grupos. Vamos a ver la clasificación. Dentro de las licofitas tenemos tres grupos. Las licopodiáceas, las isoteáceas y las celagineláceas, ¿verdad? Estas de acá también tienen su parecido con los helechos, observen. Se las suele confundir, pero ustedes por la forma ya se dan cuenta que no son iguales. Estos son los tres grupos de plantas que conforman las licofitas. Son plantas bastante comunes en los suelos de los bosques, aunque también se han introducido en ambientes urbanos, como por ejemplo parques. Se les suele también introducir también ahí, porque ayudan a la conservación del suelo. Repetimos, las licofitas se clasifican en licopodiáceas, isoetáceas y celagineláceas. ¿Cómo se clasifican entonces las eufilofitas? De los grupos que nos corresponden ver, es decir, que son las plantas sin semillas, son las monilofitas, que son los helechos como tales, y las equisetos, los equisetos, mejor conocidos como cola de caballo, tal vez la hayan escuchado, inclusive se utiliza como una planta medicinal aquí en el Ecuador. Monilofitas, equisetos, pertenecen al grupo de las eufilofitas. Y hasta aquí haremos una pausa para despejar las dudas que tengan sobre la clase. Muy bien, entonces, luego de haber visto el material, tenemos aquí el taller que consta de 8 preguntas. Aquí tenemos las 4 primeras y aquí las 4 restantes. Las respuestas se encuentran como siempre dentro de la clase. Así que vamos a poner entonces la pizarra para poder continuar desarrollando el taller. Muy bien, Alejandra, ahora sí te escuchamos. Número 1. Ok, ¿cómo se dividen las plantas? Actualmente se pueden dividir en dos grandes grupos, plantas no vasculares y plantas vasculares. Correcto. Esta es la respuesta entonces de la número 1. Plantas no vasculares, porque no tienen tejidos, perdón, no tienen vasos conductores. Y las vasculares que sí las tienen. Listo, tenemos ahí entonces número 1. Vamos entonces ahora con la número 2.
Mía Jama, te escuchamos. Este, estas plantas carecen de los conductos internos, de vasos que conducen agua o nutrientes. Muy bien. Esa es la respuesta. Y yo también agregaría que tampoco tienen verdaderas raíces, tallos y hojas, ¿no? También carecen de eso. Vamos a poner la respuesta en estos momentos. Ahí tenemos la respuesta de la número 2. Vamos ahora con la número 3. Vasculares. Se clasifican en hepáticas, antoceros y musgos. Claro que sí. Hepáticas, antoceros y musgos es la clasificación de las plantas no vasculares. Ahí tenemos en pantalla. Gracias, Matías. ¿Por qué las plantas hepáticas tienen ese nombre? Las plantas hepáticas se llaman así por su forma parecida a un hígado. Muy bien. Así es. Se llama así por su forma, que es parecida a la de un hígado. Un hígado humano. Siguiente pregunta, número 5. Vamos a ver quién ha participado aquí. Ali Marchán, ¿tiene la 5? Sí. Audio, Ali Marchán. ¿En qué zonas son comunes los antóceros? Son comunes en zonas cálidas y muy raras en climas fríos. Claro que sí. Son comunes en zonas cálidas y muy raras en los climas fríos. Tenemos la 6. Valentina, ¿tienes la 6? Sí, Valentina. No. Sí. Sí, dice. A ver, Valentina, audio. Le voy a decir las 6. Ok. ¿Qué papel desempeñan los musgos? En papel de la naturaleza, retienen la humedad del suelo y evitan la degradación. Correcto, retienen la humedad del suelo y evitan la degradación del mismo. Por lo tanto, es un papel muy importante. Ahí lo tenemos hasta la número 6. Nos faltan nada más 2 preguntas, me parece. Sí, 2 preguntas más. Por favor, copien. Alejandra Villalba, audio. Ok, profesor. ¿Cómo se clasifican las palabras, las plantas vasculares? Se clasifican en licofitas y eufilofitas. Claro que sí. Licofitas y eufilofitas, esa es la respuesta y esa es la clasificación de las plantas vasculares. Gracias, Alejandra. Y por último tenemos la número 8. Mia Jama. Licofitas, licopodiáceas, isoetáceas, selagineláceas, eulofitas, monilofitas y equisetas. Muy bien. Licofitas se clasifican en 3 clases, ¿no? 3 grupos. Licopodiáceas, isotáceas y selagineláceas. Y las eufilofitas en monilofitas y equisetas.
Ahí tenemos entonces ya las respuestas de nuestro taller hasta la pregunta número 8. Con esto ya completamos el taller de hoy. Miren ahí de pasar. Muy bien, ya con esto terminamos el taller de la clase. Recordemos que ya llevamos 12 actividades con esta y 7 clases. Por favor, está al día ahí porque cualquier rato ya se pide la revisión del portafolio. Ya les compartí un tutorial de cómo escanear en PDF usando un teléfono celular, así que con esa herramienta pues ya podemos en cualquier momento solicitarles el portafolio así, mediante un documento. Entonces de mi parte eso ha sido todo por hoy. Nos veremos en una próxima ocasión con otro tema nuevo. Ya voy a finalizar la grabación en este momento.